comentábamos que nos rodea gente que sabe. Entonces tenemos el placer de recibir a Matías Ragnerman, que es economista jefe de Ecolatina. Matías, gracias por venir esta mañana. Por favor, muchas gracias. Y el hombre que sabe, por favor, no tanto de árbitros, que es otro tema, sino de economía y del periodismo económico decente, como nos gusta decir, es nuestro amigo Walter Brown. Walter, gracias por venir esta mañana. Gracias a vos, Diego. Muchas ¿Estás gracias. bien? Sí, por supuesto. Mejor que nunca. Obvio, por supuesto. Matías también está bien, así que yo también, así que estamos todos contentos futbolísticamente hablando. Pero Matías, hablando de la economía, es un... Digamos, no está mal decir que es un problema. No nos descubre nada con eso. No, lamentablemente ya era un problema a principio de año y ahora con el coronavirus y encima la guerra entre Rusia y Arabia Saudita por el precio del petróleo pareciera que va a ser un problema mucho mayor en la economía real, pero en la economía financiera también. Walter. Sí, para poner un poco el contexto, ¿cuál es el impacto que está generando esta guerra entre Rusia y Arabia Saudita? ¿Por qué se produce? ¿Y cómo nos puede llegar a complicar más si ya no estamos complicados, como bien decía Diego, nuestra economía? Bueno, el viernes, después de una reunión de la OPEP, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no iba a bajar la producción petrolera de ese país a pesar de la menor demanda que va a haber este año, justamente por el coronavirus. Durante el fin de semana, un jeque de Arabia Saudita, uno de los principales jeques de Arabia Saudita, respondió que su país tampoco iba a recortar la producción petrolera y que si era necesario ir a una guerra de precios, efectivamente lo iba a hacer y empezaron a vender barriles en la zona de $30. Todo eso provocó una baja en la economía mundial, le pegó muy fuerte a Estados Unidos porque el shale oil, el petróleo no convencional, que se explota en ese país, bueno, no es rentable a menos de $50 y mucho menos a 30, como tampoco lo es Vaca Muerta. Matías, ahora, esta situación nos arrastra a nosotros ¿de qué manera? Porque ¿cómo linkeamos, si es que hay un link o un vínculo entre ese dato que la verdad que en la economía doméstica nosotros mucho no entendemos, con lo que sí vemos en los zócalos de noticieros, que es el riesgo país por encima de los 2.800 puntos? Digamos, si nosotros nos alarmábamos cuando decíamos que estaba en el siglo XX, tenía 2.000, 2.100, ahora subió casi 700. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se pueden atar esos dos destinos? Sí, tiene bastante que ver. Por un lado yo hablaba de que Vaca Muerta a este precio no es rentable, entonces si había un boom de exportaciones, si había una lógica o algún sector que podía ser una joya para justamente conseguir esos dólares genuinos que tanto necesita nuestro país, no va a ser Vaca Muerta, por lo menos por ahora. Eso por un lado. Por el otro lado, el epicentro de la crisis empezó en China. Si el foco de la crisis es China, si los chanchos chinos lamentablemente hubo que sacrificarlos, vamos a vender menos soja. Además, la tonelada de soja cayó más de 10%. Con lo cual, bueno, vamos a vender menos toneladas, o sea, a eso le sumamos las retenciones, y además a un menor precio cada una, con lo cual, de vuelta, la llegada de dólares se complica mucho. No contentos con eso, nuestro país tiene que reestructurar la deuda. Para reestructurar la deuda, lo que nosotros tenemos que lograr justamente es convencer a los acreedores que quieran o que vuelvan a confiar, que vuelvan a apostar por nuestro país. Cuando las condiciones financieras internacionales se ponen cada vez más turbulentas, más tensas, como justamente se vienen poniendo estas últimas semanas, y en la jornada de ayer lunes también, lo que pasa es que salen de los capitales más emergentes, más riesgosos, que por ahí pagan mayores tasas de interés, dan un mayor rendimiento, resignan los capitales justamente ese rendimiento en pos de ir a lugares más seguros en donde efectivamente van a cobrar, con lo cual la reestructuración de la deuda se va a alargar y además se va a hacer más cuesta arriba. Esto implica que seguramente vamos a tener un roadshow más largo o condiciones más difíciles de negociar con los acreedores. ¿Qué es lo que estás vislumbrando que se viene hacia adelante cuando todavía no se empezó a presentar la propuesta, ¿no? Sí, supuestamente según el calendario del Ministerio de Economía habría que terminarla antes del 31 de marzo, es decir que quedan un poquito más de 20 días. Bueno, obviamente que eso no va a pasar, nosotros entendemos que de mínima el primer semestre, y bueno, por ahí con todas estas complicaciones, muy probablemente se acerque al segundo semestre, por ahí la primera parte de justamente julio, agosto, se pueda cerrar. Por un lado, empiezan a haber más vencimientos de deuda que van a tener que pagarse en el medio de la negociación, con lo cual no se van a poder rolear. Además, muchas provincias empiezan a tener que pagar sus dólares y su expresión para las reservas, porque obviamente si el mercado de créditos está cerrado para la nación, va a estar mucho más o recontra cerrado para las provincias. Lo que pasó con la provincia de Buenos Aires en febrero pasado es una clara muestra de eso. Y además ahora se sumó un nuevo problema. Como vos decías, el riesgo país cerró cerca de los 2.800 puntos ayer. Entonces, el problema que tenemos ahora es que se empieza a acercar la paridad de los bonos a la zona buitre. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan a perforar el 40-35%, en donde muchos fondos
justamente buitres, que lo que no buscan, o lo que buscan en realidad es comprar activos muy baratos, muy por debajo de su valor de cara, y no negociar, no reestructurar, no aceptar una quita de la deuda, no tener una ganancia financiera, sino tener una ganancia legal, litigar hasta el final. Lo que pasó en 2014, que se terminó resolviendo en 2016, es una muestra de lo que podría pasar y complicar mucho la reestructuración. ¿Las señales positivas que recibió Alberto Fernández del fondo son una curita o sirven para estar un poquito más sanos de cara al futuro? Yo creo que en un mundo como el de la semana pasada servían, ayudan. Alberto Fernández tiene una estrategia, o en realidad el gobierno nacional tiene una estrategia de diferenciar entre dos tipos de acreedores a grandes rasgos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que vendría a ser un acreedor bueno, y el sector privado, que tiene una posición mucho más belicosa y que vendría a ser un acreedor un poco más agresivo, ¿no? Quien supuestamente, según las palabras del propio ministro, va a sufrir las mayores frustraciones, había dicho. Yo creo que nos ayuda la postura del fondo, de algún modo es una voz de autoridad que nos respalda y nos permite, ¿no? El comunicado del fondo en donde decía que la deuda de nuestro país era insostenible, nos da un respaldo, nos permite ir a negociar la deuda con los acreedores privados con un poco más de apoyo. Habrá que ver si en este mundo tan turbulento también ayuda. Walter. En el mercado están aquellos que apuestan a una negociación exitosa y aquellos que apuestan a un default, ¿no? Y no son pocos. Hablábamos de los fondos buitres que apuestan a litigar y entre ellos está esa tentación de cobrar los CDS, ¿no? Los Credit Default Swaps. Si la negociación con los acreedores se pone más dura a partir de estas nuevas condiciones que se están dando en el mercado y el ingreso de los fondos buitres a la toma de los bonos, ¿crees que Argentina se expone, está mucho más cerca de la posibilidad de un default parcial de su deuda, dado los escasos tiempos que tenemos hasta que empiecen los vencimientos grandes? Nuestro país tiene una ventaja, que es que tiene, además de tener muchos tipos de deuda, tiene deudas bajo distintas legislaciones. Está la deuda bajo ley local, que es lo que vence mayormente este año, concretamente las LETES reperfiladas, que se patearon al 30 de septiembre de este año, y está la deuda ley extranjera. La deuda ley extranjera, lamentablemente, no hay forma de no pagarla, obviamente sin acuerdo mediante, pero no hay forma de no pagarla. La deuda ley local, más allá de si está bien o si está mal, lo cierto es que mediante una aprobación del Congreso, el gobierno puede volver a patear ese vencimiento de las LETES. Traería otros problemas a la economía local. Los tenedores de esas letras no son especuladores financieros que están sentados en sus casas, sino que son las empresas argentinas que cuentan con esa liquidez, que cuentan con esa plata para poder hacer frente a sus compromisos. Tendría otros problemas sobre la economía real, pero bueno, podríamos evitar el default. Este año no vencen tantos bonos de ley extranjera, solamente, entre comillas solamente, 7.000 millones de dólares, con lo cual se podrían pagar con reservas. Ajá. Por fuera de las posiciones más radicalizadas que hablan del no pago de la deuda directamente, hay algunas voces, la del expresidente Duhalde, entre ellos, que han dicho que bueno, que tranquilo con el default, que tampoco es para salir corriendo o espantarse. ¿Esto es una declaración política o tiene algún sesgo de anclaje en lo que tiene que ver con la pura y dura cifra económica? Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para evitar el default. Justamente, de hecho, Martín Guzmán vino desde Estados Unidos para lograr que nuestro país no caiga otra vez en una cesación de pagos. Yo me animo a decir que si vamos al default, la crisis todavía no empezó. ¿Cómo veo, o cuál sería la salida? Yo creo que históricamente, incluso a fin del 2001, cuando Rodríguez A decreta el default, el problema era el dólar, ¿no? El tipo de cambio se disparaba, la gente no confiaba en el peso. Hoy el mercado de cambios está bloqueado. Hay un cepo, entonces ese canal tradicional no funcionaría tanto. Pero sí habría mucha liquidez que se iría a la brecha, sí tendría un impacto a la brecha en la inflación, y me animo a decir que ante las acotadas reservas que tendría nuestro país, sobre todo si defaultea, una parte de las importaciones también se empezaría a hacer al tipo de cambio paralelo. En ese escenario yo creo que la inflación también se aceleraría, el salario real seguiría cayendo y la demanda no encontraría un piso. Y además está a decir que nadie invierte en un país que está en default. Si bien es cierto que tampoco nadie invierte en la Argentina hoy en día, bueno, por lo menos hay una perspectiva de cambio, una perspectiva de que va a mejorar. Con el default todo eso se empantana mucho más. Walter. Lo solemos hablar en este programa con los especialistas que vienen a visitarnos, pero la pregunta siempre está esperando una respuesta, ¿no? Superado el capítulo de renegociación de la deuda, ¿cómo sigue la Argentina hacia adelante en materia económica? ¿Qué fuentes de financiamiento puede tener para poder encaminar y salir del estado de recesión en el que se encuentra? Fuentes de financiamiento muy pocas. Yo lo que creo es que
aun cuando renegociemos exitosamente la deuda, va a ser muy difícil que vuelva a entrar capitales. Agotamos al prestamista de última instancia, que es el FMI, y la verdad es que el sector privado no parece muy interesado en prestarnos, tampoco al resto de los emergentes, pero bueno, eso cambió, ¿no?, después de la situación del coronavirus, del petróleo, pero no parece muy interesado en prestarnos. Si no hay tantos pagos de deuda para este año, si logramos reestructurar los pagos de deuda en el corto plazo, si logramos algún tipo de gracia, ¿no?, de posponer esos pagos, lo más probable es que el dólar pueda atrasarse un poco. Ya subió mucho, ¿no?, en los últimos 2 años, obviamente que fue gran ganador de la carrera nominal. Entonces, si el tipo de cambio se empieza a estabilizar, si se calma de vuelta en un mercado controlado, la inflación podría empezar a bajar. Si empieza a bajar la inflación, este sendero negativo que yo hablé con el default se revertiría. El poder adquisitivo, en lugar de seguir deteriorándose, primero se estabilizaría. Nosotros entendemos que esto sería en el último trimestre de este año y después se empezaría a recuperar. El gobierno tendría también algunos grados de libertad mayores para tomar esas políticas expansivas. Recordemos que 2021 va a ser un año electoral y creemos que la salida va a venir por ahí. No va a ser un boom, no va a ser un crecimiento sostenible de mediano plazo, pero bueno, por lo menos dejaríamos de caer. Y para que esto suceda, sobre todo con los trabajadores en relación de dependencia, ¿cómo ves la negociación paritaria? ¿Hay alguna señal de hacia dónde quiere ir el gobierno? Creo que la negociación va a ser sector por sector. La verdad es que en líneas generales el mercado de trabajo está muy deprimido, hay un nivel de informalidad creciente, quizás no hay una explosión de desocupación, pero sí hay un nivel de precarización que va en aumento. Entonces eso genera que las posibilidades de negociar, las aspiraciones de los trabajadores sean menores. Además, con el bono no remunerativo que se dio, remunerativo que se dio en enero y febrero, también hay una parte de recomposición. Y un dato no menor es la cuestión política. Muchos de los gremios, sobre todo los que encabezan la CGT, son aliados políticos al gobierno, con tarifas y dólar congelados o prácticamente congelados. El dólar se viene moviendo poquito, pero por detrás de la suba de precios, el principal costo o el único costo que queda fijo, que está moviéndose, es el salario. Yo creo que hay algunos sindicatos que podrían quizás resignar algunos puntos de recomposición salarial en pos de contribuir a la baja de la inflación. Estamos, más allá de esta situación externa que vivimos y que estamos viviendo por estas horas, estamos también atravesando en la Argentina una situación de paro del sector agropecuario, ¿no?, de lo que tiene que ver con la comercialización del sector agropecuario. En este preciso escenario en el cual caen más los commodities a partir de lo que está ocurriendo con el petróleo y con el coronavirus, ¿ves posibilidades de que se pueda alcanzar un entendimiento entre las autoridades y el sector rural, que debería ser uno de los motores de la exportación de Argentina, que hoy parece estar frenada por esta situación? Yo quiero creer que sí, quiero creer que va a primar la racionalidad, ¿no? La verdad es que nuestro país necesita dólares casi como agua, casi como aire, casi como que no se expanda el coronavirus. Pero la verdad es que la situación está muy complicada. El precio de la soja está cayendo. Lamentablemente el timing de la última suba de retenciones fue bastante malo. Y el hecho de que el gobierno haya subido 3 veces las retenciones en menos de 3 meses de gestión da la pauta de no solo de que no hay un plan, sino de que los principales esfuerzos van a recaer sobre el sector agropecuario. Yo quiero creer que va a primar la racionalidad, pero bueno, por ahora la relación parece ir camino a tensarse. ¿Hay chance de que el dólar se dispare aún más de acá a fin de año? El tipo de cambio oficial, por lo menos por ahora, yo entiendo que va a estar controlado. Es cierto que en un escenario en donde todas las monedas de la región se devalúan, es importante no perder competitividad, sobre todo con Brasil, que es nuestro principal socio comercial y con quien más competimos por precio. Pero bueno, la verdad es que el mercado está mucho más controlado, o en realidad está totalmente controlado, más allá de que en la jornada de ayer el Banco Central tuvo que vender alrededor de 150 millones de dólares, de vuelta en un mercado planchado, y también en febrero tuvo un saldo neto negativo, de divisas, de reservas, que tuvo que vender en el mercado cambiario. Pero de vuelta las presiones están controladas. Y para que sigan bajando las tasas, ya se las llevaron hasta el 38%, ¿no? Hubo un recorrido que hizo el Banco Central de bajar fuerte las tasas. ¿Se puede seguir bajando un poco más o habrá que ahora esperar y no complicarse en medio de un escenario tan convulsionado? Yo creo que el 38 ya era relativamente bajo, y me animo a decir que con lo que pasó estos últimos días ya es muy bajo. El Banco Central creo que bajó las tasas de interés, no tanto buscando reactivar la economía, no para reactivar el consumo, no para reactivar la inversión, sino para que muchas empresas, sobre todo pymes, que están ahogadas financieramente, no quiebren, para darle un auxilio financiero a ese tipo de empresas. La verdad es que en momentos turbulentos la mejor salida es la cautela y creo que el 38
llegó para quedarse, por lo menos de vuelta hasta que la situación internacional se desempantane un poco. Eso también trae aparejado el tema de la baja en los intereses de las tarjetas de crédito, ¿no? Que para los usuarios domésticos es también una deuda casi como la deuda externa de la Argentina para cada hogar, ¿no? Eso fue una mejora también de bolsillo, aunque no se note como una ganancia de poder adquisitivo. Sí. De hecho, los préstamos con tarjeta de crédito están creciendo bastante en los últimos meses, y no por un tema de que está creciendo el consumo, no porque está creciendo el consumo vía plásticos, sino por el refinanciamiento, el pago de los intereses. El gobierno está intentando limitar, en realidad el Banco Central está intentando ponerle un tope a los préstamos con tarjeta de crédito, porque la verdad es que ante una tasa de interés pasiva que bajaba, ante una tasa de interés de referencia que bajaba, la tasa de interés activa, es decir, lo que cobran justamente las prestadoras de esos servicios, de las empresas de tarjeta de crédito, seguía planchado. Walter. Hablábamos de la inflación y la posibilidad de que hacia adelante se retroceda un poco más. ¿Hay que preocuparse por el nivel de emisión que se está generando por estos días en la economía argentina respecto de lo que puede llegar a influir en los niveles de inflación? Lo que está creciendo fuerte es el circulante. Además de la base monetaria, está creciendo muy fuerte. Yo creo que el gobierno es consciente. El propio Martín Guzmán habló en varias oportunidades de que emitir en este contexto inflacionario, de tanta inflación, llegó a decir él, desestabilizante. La verdad es que la base monetaria cayó 30% en términos reales entre septiembre de 2018 y fin de 2019, y el gobierno está intentando recomponer un poco, dar un poco de oxígeno, dar un poco de liquidez. Si nos empezamos a pasar, si ya este 20% que creció la base monetaria, desde el 10 de, la base no, perdón, el circulante, no los billetes y las monedas, desde el 10 de diciembre, sigue creciendo a esta tasa, bueno, creo que ahí sí va a empezar a preocuparse, sobre todo si justamente el rendimiento de las tasas de interés sigue tan bajo, porque va a ser plata que se vaya a la brecha. Si eso se empieza a atenuar, si se empieza a menguar, si se empieza a normalizar la base monetaria en relación al PBI, porque sigue por debajo del promedio histórico, yo entiendo que no va a tener un impacto en los precios tan grande. ¿Y por qué a nosotros, los que no sabemos de economía, nos explicaban siempre el ABC de los mercados, que si hay poca demanda los precios bajan? ¿Por qué compramos cada vez menos y los precios no bajan? Bueno, porque en la Argentina siempre hay inflación y además somos las excepciones a la regla. A la teoría, digamos. Exactamente. Prendemos fuego todos los libros. Exactamente. La inflación está bajando, el nivel general de precios con tarifas congeladas, el dólar de vuelta deslizándose un poquitito, está bajando. A nosotros la inflación de febrero nos dio 2%. Hace poco Pelle, el presidente del Banco Central, dijo que había estado por debajo del 2%, adelantándose de vuelta. Pero lo que no baja son los alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas a nosotros nos dio 3,5% en el ámbito de Gran Buenos Aires, casi el doble que la inflación. A eso le pega la vuelta del IVA. Durante el último semestre de gestión de Macri se había sacado el IVA a los productos de la canasta básica. Eso vuelve, no genera una suba de 20% de un día para el otro, sino que es un aumento paulatino. Y también estas recomposiciones del bolsillo de los que menos tienen, estos paliativos que viene dando el gobierno a la parte social más baja, la parte más baja de la pirámide social, empieza a tener un impacto en los precios, porque justamente todos esos sectores tienen que volcar todos sus ingresos al consumo porque no tienen capacidad de ahorro, y lo vuelcan casi todo al consumo de alimentos y bebidas porque de vuelta no tienen capacidad de ahorro ni de comprar otro tipo de bienes. Creo que por eso se explica un poco la inflación que no baja en esos segmentos. Walter. Se dice que dos de las medidas más polémicas quizás que ha tomado el gobierno hasta ahora tienen que ver con esta idea de poder alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario en torno al endeudamiento de 44.000 millones que tenemos en este momento. Y me refiero, por un lado, a un pendiente reforma previsional, pero sí la decisión de frenar la actualización que había impuesto el gobierno de Mauricio Macri. Y por otro lado, también medidas como los controles de precios, presiones que se están realizando ahora desde el gobierno sobre el sector que trabaja con las empresas. Digo, hay 2 o 3 medidas que en este momento se me están yendo de la mente, pero que tienen que ver con esa idea de las retenciones, básicamente, ¿no? Aumentar la presión impositiva, que tienen que ver básicamente con lo que se les pide desde el fondo para poder alcanzar un acuerdo. ¿Alcanza con esto subir presión impositiva, reducir gasto desde el lado de las jubilaciones para llegar a un nivel de equilibrio fiscal, o todavía Argentina tiene que hacer un esfuerzo más grande para eso? Nosotros entendemos que si la actividad relativamente se recupera este año, esto quiere decir si tenemos una segunda mitad del año un poco más estable, se podría pensar en el equilibrio fiscal. El gobierno, con la discrecionalidad en la ley de movilidad jubilatoria, o en realidad en aumento de las jubilaciones, lo que está intentando hacer es subir lo máximo posible que la negociación de la deuda le deje.
Pero, me animo a decir, lo más probable es que haya un recorte en la recomposición de haberes de los jubilados. Y si no va a haber un recorte, a ver, la fórmula actualiza por la inflación pasada. Entonces, los jubilados los últimos 2 años venían perdiendo, obviamente, como todos los argentinos, pero venían perdiendo por su fórmula de ajuste. Ahora que la inflación iba a bajar y que les tocaba la recomposición, bueno, se les cortó eso. Entonces, de seguro no va a haber la fórmula que la ley de actualización proponía y quizás hasta incluso haya un recorte mayor. Después, la cuestión de la presión impositiva de la Argentina, la verdad es que está al límite, ¿no? Somos uno de los países a nivel no solo de Estado nacional, sino de estados subnacionales con mayor presión tributaria de la región, y la verdad es que los servicios que damos no son servicios de primer mundo, porque tenemos presiones impositivas parecidas a los países europeos, pero con servicios mucho peores, donde uno tiene que pagar seguridad privada, salud privada, educación privada por afuera. Entonces, yo creo que la presión impositiva está en un límite. Pero de vuelta, me animo a decir que si la actividad no se cae, porque hay que decirlo, el principal componente de la recaudación sigue siendo el IVA, si el salario real no se cae, porque también los aportes a la seguridad social son fundamentales, bueno, ahí podríamos empezar a pensar en un equilibrio o algo muy cercano al equilibrio primario, obviamente, sin incluir el pago de intereses para este año. Matías, ¿por qué se dice que el gobierno no tiene un plan económico? Yo antes hablaba de que el gobierno había subido 3 veces las retenciones en poquito menos de 3 meses de gestión. Creo que eso es la pauta, ¿no?, de que no hay un plan económico. Cuando fue el canje del bono AF20, se propusieron 2 paridades distintas. Me parece que hay una cuestión de prueba y error, y me animo a decir que es lógico en este contexto. La verdad es que la economía argentina está atada a la negociación de la deuda. Hay escenarios dicotómicos que si la negociación de la deuda sale bien, si la negociación de la deuda sale mal, van a ser, y también depende cuándo, van a ser distintos los resultados, y me parece que atarse a un dogma no sería lo mejor en este contexto. Concretamente, yo creo que el plan económico es endógeno a la negociación de la deuda. Y digo algo más, el hecho de que el gobierno, bueno, vuelvo sobre el tema de las retenciones, ¿no?, haya subido 3 veces, es la muestra de que no hay ningún plan, y el hecho de que el riesgo país no se haya disparado por eso, es la muestra de que el mercado tampoco está pidiendo ese plan. Walter, te toca la última. ¿Y qué pide el mercado? Me quedé con esa pregunta, ¿no? Finalmente. Bueno, Argentina tiene una particularidad, que es que no solo tiene mucha deuda, sino que tiene mucha deuda en una moneda que no emite, mucha deuda en dólares. Entonces yo creo que el mercado pide 2 cosas. Primero, obviamente, que el Estado deje de ser deficitario. Y de eso tomó nota Martín Guzmán, de vuelta, subiendo impuestos, cargándolos sobre el sector privado, pero está encargándose de que el déficit primario del sector público por lo menos vaya quedando atrás. El problema es que necesitamos los dólares. Para eso necesitamos exportar, para eso necesitamos o conseguir financiamiento, obviamente no va a pasar. Las exportaciones yo creo que van a ser el gran problema. El gobierno está yendo por la vía de contener las importaciones, eso tiene un impacto recesivo, eso tiene un impacto de corto plazo. Yo creo que la apuesta que falta es a desarrollar las exportaciones para conseguir los dólares genuinos y así poder cumplir los deseos del mercado. Matías, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Walter, gracias. No, digo. Gracias a ustedes. Hay que escuchar estas cosas tempranito por la mañana, pero bueno, preferimos decírselas y no mirar para otro lado. Será, si Dios quiere, y si todavía usted nos cree y nos quiere, hasta la semana que viene.